Hola a todos, hoy vamos a platicar sobre una figura clave en la política internacional y un defensor incalzable de un tema muy importante que son los refugiados. Pero vamos a platicar de lo bueno, de lo malo, de los desafíos que ha tenido Antonio Guterres. ¿Quién es este portugués? Un ingeniero de profesión. Habría nacido el 30 de abril de 1949 en Lisboa, en Portugal. Aquí está de pequeñito, hay pocas fotos realmente de él. Le tocó vivir la revolución entre claveles y abrazos, como le llamaban, la dictadura de António de Oliveira Salazar. En Portugal duró aproximadamente 40 años. Todo eso forjó al joven Antonio Guterres, ahora el secretario general de la ONU y uno de los personajes, obviamente más influyentes del mundo, pero del cual se le exige muchísimo. Al ser el encargado de la ONU, se le exige que resuelva los problemas mundiales, pero al mismo tiempo, la ONU está limitada en muchos sentidos. Pocos realmente quieren su puesto, ya que son demasiados problemas y poco poder para poder influir en ellos. Aún así, los desafíos y los logros que se pueden contar son interesantes, así como también las fallas. Desde joven mostró gran pasión por el servicio público, por el tema de la justicia social. Estudió ingeniería electrónica en el Instituto Superior Técnico de Lisboa. Otras biografías hablan de ingeniería y física, pero el punto es que donde se destacó académicamente fue sobre todo en el tema del movimiento estudiantil, luchando por la democracia en Portugal durante la dictadura de Salazar. Llegó a participar en grupos clandestinos de estudiantes que organizaban reuniones secretas para discutir sobre la libertad y los derechos humanos. A menudo se reunían en cafeterías de Lisboa usando nombres clave para proteger sus identidades. En 1974, cuando estaban por terminar la dictadura de Salazar, Guterres se unió al Partido Socialista Portugués. Poco después de la Revolución de los Claveles, que derrocó la dictadura, su dedicación, su liderazgo, en ese momento lo llevó a ser primer ministro de Portugal en 1995. Durante su mandato, como él siendo primer ministro de Portugal, estuvo haciendo reformas económicas, reformas sociales, el país se empezó a modernizar, pero también tuvo algunas controversias. En el 2005, Guterres, por cierto, asumió el cargo de alto comisionado de la ONU para los refugiados, donde ahí se empezó a enfrentar a las peores crisis humanitarias del siglo XXI. Recordarán la crisis de refugiados de Siria. Bueno, a él le tocó enfrentarla. Desde el 2017, Antonio Guterres ha sido el secretario general de la ONU y ha estado muy metido, creo que ese es a lo mejor el punto más relevante, ha estado muy metido en el tema medioambiental. Ha sido de los líderes mundiales actuales que más están advirtiendo de los riesgos que vienen para el planeta en el tema climático. Y yo creo que esa sería la parte más relevante. Creo que ha reposicionado el tema, lo ha vuelto a traer a la opinión pública, ha logrado invertir mucho en temas de análisis de lo que está pasando en el planeta y mostrando científicamente a través de la OMM, Organización Meteorológica Mundial, también parte de la ONU, han estado mostrando, recopilando lo que hacen las universidades del mundo. O sea, lo que han hecho es recopilar información de todas las universidades para decir, miren lo que está pasando, vean los riesgos y vean lo que se acerca. Varias veces ha declarado que estamos frente a un abismo, que la situación es mucho peor de lo que la gente se imagina. Tal vez uno de los puntos más difíciles cuando le tocó enfrentar la crisis por el tema de la pandemia. Y es que claramente no están preparados, tampoco están preparados para poder ser exigentes con China o con las grandes potencias. Uno de los mayores desafíos es su eficacia y su operativa, ya que, seguido se le ha criticado por demasiada burocracia, demasiada ineficiencia en la ONU. Sabe que Antonio Guterres está trabajando para hacer reformas internas que mejoren la eficacia y la transformen, que sea una organización que verdaderamente pueda hacer algo. Desde hace años ha sido criticado por no lograr resolver lo que pasa en Yemen, esta división que hay ahora mismo. La mitad del país está con los hutís, chiitas, patrocinados por Irán, y la otra mitad el gobierno constitucional patrocinado por Arabia Saudita, donde estuvo y sucedió una hambruna que todavía no acaba por resolverse, una de las peores hambrunas de este siglo, y cosa que todavía no acaba por resolverse.
Otra de las crisis es todo lo que pasó con Siria y los cientos de miles de refugiados, incluso aseguran que millones de refugiados que se distribuyeron en todo el mundo, sobre todo en Europa. Más o menos de refugiados en Siria se calculan en 6 millones. Aunque de estos 6 millones, 5 millones viven en otros países y 1 millón de refugiados simplemente se cambiaron de una parte de Siria a vivir a otra parte de Siria. Pero aún así son 5 millones que están distribuidos en el mundo y que su país de origen es Siria. La mayoría están viviendo en Jordania, en Turquía y en el Líbano. Y los otros están en Europa y en otras partes del mundo. Y aquí lo que también se discute es el orden de prioridades. Tienes crisis en Myanmar, Birmania, ¿no? Una crisis terrible de un golpe de estado militar. Tienes la crisis de Yemen, la crisis de Siria, Mozambique, el Congo, la República Democrática del Congo, que es otra zona. Sudán y muchos otros países de África que tienen guerras que incluso han vivido más víctimas mortales de las que vive Ucrania o de las que viven en Israel-Palestina, pero de que se comentan poco. La crisis de Haití definitivamente es otra. Lo que pasa en Nicaragua y en Venezuela es otra de las situaciones de las cuales casi no se implica a la ONU. Pero de los puntos que también llaman la atención y de los cuales se ha enfocado mucho su esfuerzo es en el desarme nuclear, cosa que no ha sucedido, al contrario, cada vez hay más armas nucleares. China ya tiene un programa en el que va a estar multiplicando sus armas nucleares, así como Norcorea. Posiblemente Irán pronto anunciará sus armas nucleares. La OIA, que también es parte de la ONU, Rafael Grossi, lo hemos comentado mucho, es parte de la ONU, y han intentado advertir los riesgos que hay sobre las armas nucleares iraníes y norcoreanas, pero se hace poco realmente. ¿Por qué? Porque pues realmente la ONU no tiene el poder de entrar y decir no hagas esto. Simplemente puede advertir al mundo lo que está pasando y hasta ahí. Otro de los enfoques importantes de Antonio Guterres es el multilateralismo, o sea, tratar de que el mundo sea más responsable con los otros países y dejar que no existan tantos nacionalismos como lo que está pasando con la narrativa de Trump, la narrativa de Milei y algunos otros personajes, aunque Milei es nacionalista entre comillas, porque también está abierto al mundo en el tema de los negocios, o sea, habría que observar, ¿no? Pero sí que han crecido muchos países muy hacia el ultranacionalismo y no tanto hacia la apertura mundial, hacia tratar de respetarse, hacia tratar de crecer globalmente y no solamente individualmente. Uno de sus mayores enfoques es los refugiados por lo siguiente: él fue alto comisionado de la ONU para los refugiados entre el 2005 y el 2015, conoce el problema. El 1 de enero del 2017 es cuando empezó en la ONU. ¿Y qué pasó después del 2017? Vino una pandemia, empezaron la guerra Rusia-Ucrania, la guerra Israel-Gaza, pero también la guerra en Myanmar, bueno, el golpe de estado en Myanmar, el problema de Haití, problemas de África que ya conocemos, ¿no? Es tremendo. Ni se diga lo que pasa entre Armenia, todo lo que es Europa del Este, también hacia Medio Oriente, toda esta región pues tiene una serie de problemas bastante intensos. Ante tantos desafíos, ante tantos problemas, han sido pocas cosas que ha podido llevar a cabo. Por eso creo que estas acciones climáticas urgentes que ha advertido tal vez serían una de las propuestas más factibles, porque al final esto sí que nos afecta 100% a todo el planeta. Y aunque habla mucho del tema de migración, rara vez toca el problema de la migración entre México, Estados Unidos, bueno, entre América, Asia, África y los Estados Unidos, o sea, los migrantes que van hacia los Estados Unidos. Se comenta poco, se habla poco y se hace nada. Otra de las cosas que se le ha criticado es que hay enfoques y hay conflictos a los que no le prestan nada atención y otros que les presta demasiada atención. Esa parte también es un conflicto ahí. Otro es el tema de la UNRWA, una organización que es para el tema de los refugiados dentro de Palestina, que es parte de la ONU y que ha estado ligada, por lo menos algunos miembros del personal, a el grupo terrorista Hamas. Incluso en los túneles que había conexiones de luz eléctrica y comunicaciones que también estaban utilizando los de Hamas. Un tema en el que no han hecho un cambio interno de los directivos del UNRWA, como para haber hecho una limpia ahí y decir, bueno, ¿sabes qué? Pues estaban mal estos por no advertir esta situación, pero no se hace absolutamente nada. Se siguen viendo problemas de ineficacia, algunos problemas los engrandecen y se dedican solamente a ellos y otros ni siquiera los mencionan. Aquí en mi caso, diario checo todas las publicaciones de la ONU
Hay problemas que están olvidados por semanas o por meses, que nunca los comentan, o son mencionados de una manera muy sutil, como si simplemente no les importara. La OMS, que depende también de la ONU, fue muy suavecita con China cuando el tema de la pandemia no se le exigió apurar la información, y esto hizo que se retrasaran mucho las reacciones del mundo. Se pudieron haber evitado muchos problemas si la ONU hubiera sido más exigente, si la OMS hubiera hecho su trabajo. Después de años, entonces la OMS ya se puso exigente con China cuando decías, bueno, ¿y ya para qué? La ONU es necesaria, es importante. Este personaje, pues le llueven todos los problemas del mundo, pero le dan poquitos recursos y poquito poder. Entonces sí está muy complicado. Definitivamente pocos quieren entrar al tema. Cuando ha tocado cambios, lo dejan a él, igual que también a Tedros Adhanom, que lo dejan a él y siguen ahí porque pues pocos realmente se atreven a estar enfrentando toda esta situación, porque saben que va a haber muchos problemas a los cuales no pueden dedicarles ni tiempo, ni energía, ni recursos, y esa es una realidad, ¿verdad? Sí, que quieren hacer reformas, pues sí, pero pueden pasar años y muchos problemas van a estar casi olvidados. Entonces la ONU sí concentra muchísimos problemas, pero tendría que haber más organismos, o que este organismo tuviera más poder de influir, más recursos para poder ayudar, porque si no, poquita cosa va a hacer, ¿no? Realmente. Por ejemplo, en el tema del medio ambiente, pues nada más sugiere, comenta, recopila información y la publica, pero más que eso realmente no puede hacer mucho. Lo bueno que podemos hablar de Antonio Guterres es que muchos o casi todos los países potencia se han enojado con él en varias ocasiones, y esto no sucedía. Antes la ONU nada más servía para los servicios de 2 o 3 países en el mundo, entre ellos Estados Unidos, pero cada rato se pelea con Estados Unidos, también se pelea con Rusia, se pelea con China. O sea, vamos, que ha sido un personaje que al menos se les ha enfrentado y les ha dado exigencias a estos países, también a Israel, por ejemplo, tratando de que haya un alto al fuego, por ejemplo, en Gaza. Todas estas situaciones ponen a un personaje que verdaderamente busca enfrentarse a este tipo de poderes en el mundo, aunque sabemos que hay pocas posibilidades de reacción. Eso, y el hecho de que ahora la Corte Internacional de Justicia, que también depende de la ONU, ha empezado a enfrentarse a grandes líderes del mundo, entre ellos a Vladimir Putin o a Netanyahu, acusándolos con evidencias de posibles crímenes de guerra que están en investigación en estos temas, algo que tampoco sucedía. Entonces sí hay también de repente algunas luces, de repente algunos aspectos de su liderazgo distintos a lo que pasaba antes en la ONU. Al final nadie queda contento, y en parte eso es bueno, porque si una parte quedara absolutamente contenta, quiere decir pues que algo está haciendo mal. La crítica que se ha hecho sobre todo es la falta de eficacia a la hora de operar en estos temas, y es una realidad, y le falta mucho a este organismo, pero también por otro lado cada vez es más necesario un organismo internacional que al menos haga análisis, que al menos haga advertencias de lo que puede suceder, y en algunos casos, sobre todo cuando hay crímenes de guerra, que tengan implicaciones. Pero para eso también falta que las potencias sean parte de esta firma, de este acuerdo de Roma, para que también pueda revisarse cualquier injusticia que se haga por parte de los países grandes, de los países potencia. Mucho por hacer y poco presupuesto y poco poder, pero al final pues ahí está Antonio Guterres, un personaje que les quería comentar el día de hoy, conocerlo un poquito y tratar pues bueno de entender un poco más la situación del mundo. Fuerte abrazo, que esté muy bien, y aquí en esta sección del canal que le hemos puesto Geopolítica 2.0 estamos tratando de analizar ciertos personajes o situaciones, notas importantes que influyen en el mundo que estamos viendo ahora, con todos estos desafíos, con todos estos conflictos. En conclusión, es un personaje con claroscuros, cosas positivas, cosas negativas, definitivamente. La ONU está en un paradigma muy importante, y ya hablaremos después del organismo en sí, pero aquí en esta sección del canal llamada Geopolítica 2.0 estaremos comentándoles varias veces a la semana sobre algunos temas, enfocándonos en un tema en específico, en algún personaje, en alguna situación en específica, para tratar de conversar, para tratar de platicar. La sección la encuentras en esta parte, aquí está en la parte de abajo, ahí está, podcast, aquí está, Podcast Geopolítica 2.0, ahí vamos subiendo los videos en esta parte. Ayer hablamos de los sistemas ATACMS, también de la estrategia china llamada el collar de perlas, o también de Qatar como el país aparentemente más rico, al menos de los más ricos del mundo. También hablamos el otro día de Bukele, Salvador o villano.
pusimos también los claroscuros de este personaje del presidente de El Salvador que ha llamado tanto la atención a nivel mundial. Los invito a que vean los demás videos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un momento más. Hasta pronto.